Bueno, en el video anterior ya habíamos hablado de cómo de cómo se definía un árbol binario, de cómo se puedan hacer búsquedas sobre un árbol binario y qué complejidad tenía en el caso promedio la búsqueda y la inserción en un árbol binario y nos dimos cuenta que eran estructuras de datos que eran muy buenas. Ahora vamos a estudiar algunas de las debilidades que tienen y cómo se pueden trabajar. En algunas diapositivas posteriores vamos a ver algunas aplicaciones que pueden tener los árboles binarios distintas al simplemente árboles de búsqueda. Recordemos un poco, esta diapositiva esta ya la habíamos visto acá un árbol binario, habíamos hablado, siempre la izquierda de un árbol binario va a ser menor, la izquierda de un cierto nodo en un árbol binario, siempre todos los nodos van a ser menores que él. Por ejemplo, vean aquí el 8, el más grande es el 7, pero inclusive es menor que él. Y por el lado derecho es al contrario, por el lado derecho todos los que hay son mayores que él. Eh, por ejemplo, un problema que tienen los árboles binarios se puede ver exactamente aquí en este ejemplo. Como pueden ver, al lado derecho del 8 realmente la estructura no se ve como un árbol, sino más como una lista. ¿Eso por qué pasa? Eso puede pasar cuando los nodos llegan en orden. Supongamos, por ejemplo, qué pasa si acá me llega el 15, me toca meterlo aquí abajo. Si después me llegara el 16, me tocaría meterlo a la derecha de él. 17, si los nodos me llegan en orden, entonces voy a tener una lista que se va a ir creciendo en este sentido. Y para este lado del árbol, realmente el árbol va a estar muy despoblado. Eh, ya hemos visto la función de búsqueda. Ahorita tenemos árboles binarios, vamos a hablar de árboles binarios balanceados, como dice acá. Eh, entonces aquí tenemos un árbol binario en el que pasa el problema que estábamos diciendo. Por ejemplo, el lado derecho del árbol realmente se ve más como una lista que como un árbol por el orden en el que llegaron los nodos. Y al lado izquierdo de todas maneras también está muy desbalanceado. Al lado derecho podemos ver qué pasa cuando el mismo árbol queda balanceado. Digamos que ya parece mucho más un árbol. Faltan hijos aquí, a este lado, al lado del 50, aquí al lado del 23, y faltan hijos para el 76, pero se puede ver que en general se redujo la cantidad de niveles. Por ejemplo, este árbol tenía altura 1, 2, 3, 4, 5, esa es la altura del árbol. Este árbol tiene altura 1, 2, 3, 4 máxima. Entonces, en qué nos va a repercutir esto? Cuando tengamos una cantidad de nodos grandes, vamos a poder tener los árboles, o sea, si tenemos los árboles balanceados, la búsqueda va a ser mucho más rápida que si tenemos un árbol binario sin balancear común. Bueno, entonces vamos a estudiar los árboles ABLs. Árboles ABLs, el nombre ABL es basado pues en los autores que lo propusieron por primera vez. Vale la pena resaltar que son los primeros árboles autobalanceados que se propusieron. ¿Qué quiere decir que sea un árbol autobalanceado? Que yo no tengo que empezar a meter nodos y después de un momento a otro correr un algoritmo que balancee el árbol, sino que yo puedo, en la medida en la que me van llegando los nodos, yo me puedo dar cuenta si el árbol se está desbalanceando y balancearlo de manera automática. Entonces estos árboles digamos que tienen la ventaja de que están permanentemente balanceados. Si en algún momento se van a desbalancear, se autobalancean. Y siempre, o sea, estos árboles que son balanceados por altura se van a caracterizar porque la diferencia de la altura del subárbol izquierdo y del subárbol derecho no puede sobrepasar la unidad. Bueno, ¿cómo calculamos la altura? De cada subárbol se debe conocer la altura. O sea, la altura debe ser uno de los parámetros que tiene el nodo. O sea, ya el nodo no solamente va a tener cuál es el puntero al hijo izquierdo y cuál es el puntero al hijo derecho, sino que también va a tener qué altura tiene cada uno de esos hijos. O sea, cada nodo va a tener su altura. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular un factor de balanceamiento. Entonces el factor de balanceamiento, este b de x, simplemente quiere decir el balanceamiento del nodo x es igual a la altura del árbol izquierdo de x menos la altura del lado derecho del árbol derecho de x. Es más o menos eso lo que quiere decir. Simplemente vamos a tomar la diferencia de las alturas entre el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. ¿Qué ventaja tiene este árbol? Que en el peor de los casos, la búsqueda es log de n, la inserción es log de n y el borrado es log de n. El árbol binario que hemos estudiado hasta el momento, el caso promedio era teta de log de n también, pero el peor de los casos era teta de n. En caso de que todos los nodos, por ejemplo, llegaran en orden, íbamos a tener ese problema. Entonces este árbol, digamos que
soluciona esos inconvenientes que puede tener el árbol binario que habíamos estudiado anteriormente. Bueno, entonces el balanceamiento. Entonces la inserción se hace exactamente igual que en un árbol binario normal, se balancea solamente si el factor de balanceamiento es más o menos 2. ¿Qué quiere decir que el factor de balanceamiento sea más 2? Quiere decir que el hijo de la derecha, de la izquierda, perdón, tiene dos nodos más, o sea, tiene una altura dos veces con dos niveles más que el de la izquierda. Y si fuera menos 2 es al contrario. Ahorita es entonces el hijo de la derecha el que tiene una altura más grande que el hijo de la izquierda. La búsqueda es exactamente igual que un árbol binario. En la búsqueda no hay que hacer absolutamente nada distinto, simplemente comparo el nodo actual. Si sé que el valor que estoy buscando es mayor que el nodo, entonces me voy por la rama derecha, y si es menor me voy por la rama izquierda, y si es igual, pues ya encontré el valor. La búsqueda es exactamente igual en este tipo de árboles. Y el borrado se hace igual que los árboles binarios, pero también se balancea en el caso de que se desbalancea al hacer el borrado, porque es posible que yo empiece a insertar nodos y al borrarlos el árbol vuelve y quede desbalanceado. Aquí del lado izquierdo tenemos un ejemplo de cómo se hace el balanceamiento. Por ejemplo, miremos este caso de acá. En este caso, supongamos que A, B, C y D tienen la misma altura. Si estos tienen la misma altura, es claro que en el nodo 3 la altura por el lado derecho es una unidad más grande que la altura por el lado izquierdo. Pero cuando es una sola unidad no nos importa, nos importa cuando sean dos unidades. Aquí arriba en el 5 sí vemos un problema. Aquí en el 5 tenemos una altura de h por este lado y por este lado tenemos una altura de h más 2. Entonces la diferencia en este caso me daría 2 unidades. Entonces eso qué quiere decir que en este caso se debe hacer un balanceamiento. Entonces, ¿cómo se hace el balanceamiento? Lo primero es que tengo que, o sea, la idea es que el 4, el que está abajo, que digamos que es intermedio entre estos dos, me quede arriba aquí al final. Entonces lo primero que tengo que hacer es mover este desde el 4, desde su posición, a la posición donde está su padre. ¿Cómo se hace esto? Se hace con una rotación. Entonces uno decía, oh, listo, o sea, originalmente el 4 es mayor que el 3, lo sabemos porque está a la derecha. ¿Sí? Entonces, al moverlo, al mover el 4 hacia arriba, el 3 debe quedar a la izquierda del 4, porque es menor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el subárbol B? El 4 tenía un subárbol B en la posición menor y estamos poniendo el 3. Entonces, ¿cuál es el detalle en este caso? Que si hay uno, como B está a la derecha de 3, sabemos que B es necesariamente más grande que 3. Entonces lo ponemos a la derecha de 3 y ya hicimos el primer paso del balanceamiento. El segundo es cambiar el 4 por el 5. Entonces en este caso se pone, como el 5 es un nodo más grande que el 4, se puede ver porque el 4 está a la izquierda del 5. Entonces el 5 se debe poner a la derecha del 4, como se ve acá. Pero el 4 tenía un nodo de la izquierda C, ¿sí? Un subárbol a la izquierda C. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Vuelve y juega. Yo estoy seguro que el subárbol C es menor que 5 porque está a la izquierda de 5, entonces lo puedo poner con toda tranquilidad aquí a la izquierda y sé que no voy a estar incumpliendo las reglas. Entonces en este caso, este árbol que originalmente estaba desbalanceado se convierte en este árbol que está completamente balanceado. Aquí en este caso la altura ya ni siquiera es 1 sino que es 0, como se pueden dar cuenta. Por este lado tendríamos h más 1 y por este lado también tendríamos h más 1, la diferencia me daría 0. Esto es un árbol balanceado. Este sería el mismo caso, pero cuando el desbalanceamiento no es por el hijo de la izquierda. En este caso sabemos que la diferencia daba 2 positivo. En este caso la diferencia da 2 negativo, da menos 2. En ese caso también se debe balancear. Cuando me da menos 2, ¿qué quiere decir? Que el subárbol de la derecha tiene más niveles, tiene 2 niveles más que el subárbol de la izquierda. Entonces en este caso se va a hacer un balanceamiento